Y sucedió que estando en el año sexto, en el sexto mes y el quinto día, sentado yo con los ancianos de Judá, cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y he aquí que vi una figura como semejanza de fuego desde sus lomos y hacia abajo, y desde sus lomos hacia arriba como semejanza de resplandor de metal refulgente. Y extendió algo que parecía una mano, y me tomó por mis cabellos, y me levantó en espíritu de entre la tierra, y me llevó al cielo, y me llevó a Jerusalén en una visión como de Dios, hasta la puerta de la entrada interior que mira al norte, y vi allí que estaba como el habitáculo de un ídolo que provoca celos, y he aquí que vi la gloria del Dios de Israel, tal cual como la vi en la llanura del río Quebar. Y me dijo: Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí que al norte de la puerta del altar estaba ubicado el ídolo que da celos, al este de la entrada. Y me dijo a mí: Hijo de hombre, ¿tú ves lo que han hecho? ¿Ves las grandes abominaciones de la casa de Israel y de la casa de Judá que hacen en mi santuario? Aún verás abominaciones mayores. Entonces me llevó a la entrada del atrio, y miré que había un agujero en la pared, y me dijo: Hijo de hombre, excava ahora en ese agujero. Y excavé en el agujero de la pared, y he aquí que había una entrada. Y me dijo: Entra y mira. Y vi las abominaciones de los malvados, y había toda clase de reptiles y bestias abominables, y los ídolos de la casa de Israel representados sobre las paredes de alrededor de aquel lugar. Y 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, estaban de pie, y cada uno tenía en su mano un incensario, y ofrecían la fragancia del incienso en la nube que subía desde los incensarios. Y me dijo la voz: ¿Ves, hijo de hombre, lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en lo secreto, en las cámaras de sus ídolos? Porque dicen: Jehová no está con nosotros, nos abandonó y ya no nos ve. Y me dijo a mí otra vez: volverás y verás abominaciones grandes. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que da hacia el norte, y aquí que habían muchas mujeres sentadas llorando por Tamiz. Y me dijo a mí: ¿Ves, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones mayores que estas. Entonces me llevó al atrio de la casa de Jehová, y aquí que allí, en el pórtico de la entrada, junto al altar, vi como 25 hombres apuntando sus espadas hacia el templo, y con sus rostros mirando hacia el este, inclinados hacia donde sale el sol. Y me dijo: ¿Ves, hijo de hombre, que aún esto parece poco para la casa de Judá? Ciertamente llenan la tierra de violencia y vuelven para provocarme a ira, aproximan la rama a sus narices. Por tanto, yo trataré con furor, y no se apiadará mi ojo, ni me compadeceré de sus gritos, aunque haya grito grande, y no los escucharé. Y clamó a mis oídos una voz fuerte diciendo: vengan los guardias de la ciudad. Y aquí que 6 hombres que venían en dirección de la puerta superior que encara al norte, tenían armas de destrucción en su mano. Y uno de ellos estaba vistiendo con lino y tenía tinteros de escriba en su costado. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel ascendió de sobre los querubines que estaban sobre él en el umbral del templo. Y llamó al varón que vestía los linos, el que tiene tinteros de escriba en su costado, y le dijo: pasa por dentro de la ciudad y pon una marca sobre la frente de los hombres que gimen y se lamentan por cada abominación que hacen en medio de mi ciudad. Y me dijo: pasa por la ciudad detrás del hombre que pone la marca en la frente de los que se lamentan, y no te apiades en tus ojos y no te compadezcas,
ni del anciano, ni del joven, ni de la muchacha, ni del niño, ni de la mujer. Matad hasta exterminar. Pero todo aquel que tenga la marca que puso el escriba, no lo toques. Empieza por mi santuario. Y empezaron por los ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminen el templo, llenen los patios de muertos. Salgan. Y salieron y mataron en la ciudad. Y sucedió que mientras ellos mataban, quedé solo. Caí sobre mi rostro y grité y dije: Señor Jehová, ¿tú destruirás todo el residuo de Israel en el derramamiento de tu furor? Y me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de la casa de Judá es muy grande, y está llena la tierra de sangre y la ciudad de injusticia. Ciertamente, dicen, nos abandonó Jehová, y él no nos ve. Yo no me compadeceré, ni se apiadará mi ojo, y no sentiré lástima, pues las obras de sus caminos están sobre sus cabezas. He aquí que el varón vestido de linos, que tenía el tintero en su costado, respondía: hice conforme me ordenaste, y miré, y he aquí en el firmamento que está sobre la cabeza de los querubines, como piedra de zafiro, como aspecto de semejanza de un trono, apareció sobre ellos. Y dijo el varón vestido de linos: entra en medio de la rueda que está debajo de los querubines, y llena tus manos con las brasas del fuego que está en medio de los querubines, y espárcelas sobre la ciudad. Y entró delante de mis ojos, y vi a los querubines que permanecían al sur del templo, y la nube llenó el atrio. Entonces se alzó la gloria de Jehová sobre el querubín del umbral del templo, y llenó el templo la nube de su gloria, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el ruido de las alas de los querubines se oyó hasta el atrio exterior, como la voz de Dios Todopoderoso en su hablar. Y sucedió que le ordenó al varón vestido de linos, diciendo: toma el fuego de entre la rueda que está debajo de los querubines. Entonces entró y se puso junto a la rueda. Entonces extendió el querubín algo semejante a una mano, y tomó el fuego que estaba dentro de la rueda debajo de los querubines, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, y lo tomó y salió. Y apareció en los querubines el aspecto de la mano de un hombre bajo sus alas. Y miré, y he aquí que 4 ruedas estaban junto a los querubines, una junto a cada uno. Y el aspecto de las ruedas era como piedra de crisólito, y parecía que cada una de las 4 ruedas estaba dentro de las otras. Al moverse en las 4 direcciones, marchaban, pero no giraban en su moverse, sino que al lugar a donde miraban sus rostros, se movían las ruedas en su marcha. Todos sus cuerpos, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos por todas partes. Y escuché en mis oídos que se llamaba la figura que formaban las ruedas rueda giratoria. Y las 4 caras de cada uno de ellos era como de querubín la de uno, como de hombre la de otro, como de león la del tercero, y como de águila la del cuarto. Entonces se levantaron los querubines, tal cual como los vi cuando estaba en el río Quebar. Al moverse, marchaban las ruedas con ellos, y cuando extendían los querubines sus alas para elevarse de sobre la tierra, con ellos subían las ruedas. Cuando se paraban las ruedas, y al elevarse ellos, se elevaban con ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en ellas. Entonces partió la gloria de Jehová de sobre el umbral del templo, y se detuvo sobre los querubines. Y extendieron los querubines sus alas, y se elevaron de sobre la tierra ante mis ojos, cuando salían también las ruedas con ellos, y se detuvo a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que da al oriente, la gloria del Dios de Israel por encima de ellos. Así tal cual como los vi,
en sus manos, en sus rostros y en sus aspectos, debajo de Dios, marchando hacia el lugar donde miraban sus rostros, cuando estaba en el río Quebar. Entonces me alzó el espíritu y me llevó a la puerta del templo de Jehová que da al oriente, y he aquí que vi 25 hombres, y vi entre ellos a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benayá, dirigentes del pueblo. Y me dijo la voz: Hijo de hombre, estos son los hombres que piensan maldad y aconsejan consejo de maldad a la ciudad, diciendo que no estoy con ellos, y que por tanto construirán casas en este lugar y llenarán sus ollas con la carne de este lugar. Por tanto profetiza contra ellos, hijo de hombre. Y cayó sobre mí el espíritu de Jehová, y me dijo: Diles, así dice Jehová, lo que sube de vuestro espíritu lo conozco. Habéis multiplicado vuestros muertos, y la ciudad está llena en sus calles de despojos. Por tanto, así dice el Señor Jehová: tenéis espadas en las manos, y espadas traeré contra vosotros, declaración del Señor Jehová. Y os haré salir de Jerusalén, y os entregaré en manos de extranjeros, y haré juicio contra vosotros. Por la espada caeréis sobre la frontera de Israel, y os juzgaré, y llenaré con vuestras carnes la olla que pretendíais llenar con la carne de mi templo, y sabréis que yo soy Jehová. Porque en mis leyes no anduvisteis, y mis normas no cumplisteis, sino que hicisteis las normas de las naciones de vuestro alrededor. Y sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benayá, murió. Y caí sobre mi rostro y grité con fuerte voz: Señor Jehová, ¿acaso destruirás al resto de Israel? Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos y toda la casa de Israel, que dijeron a los que hicieron mal a los habitantes de Jerusalén: alejaos de aquí, pues de nosotros es la tierra que nos ha dado Jehová por posesión. Aunque los envíe lejos entre las naciones, aunque los disperse por los países, he sido para ellos un santuario en donde están dispersados. Por tanto, les dirás: reuniré a vosotros de entre los pueblos, y os recogeré de entre los países donde fuisteis dispersados, y os daré la tierra de Israel. Y volverán y quitarán todas las vilezas y todas las abominaciones que llenaban esta tierra, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo en su interior, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, a fin de que anden en mis leyes y guarden mis ordenanzas y las practiquen, y serán para mí por pueblo, y yo seré para ellos por Dios. Pero a los que en su corazón guardan las vilezas y caminan todavía en sus abominaciones, daré por corona para sus cabezas las obras de su maldad. Entonces extendieron los querubines sus alas y las ruedas de junto a ellos, y la gloria de Dios de Israel de sobre ellos ascendió de sobre el interior de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al este de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea con los exiliados, y se fue de conmigo la visión que había visto, y hablé a los que estaban conmigo todas las cosas que Jehová me mostró. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 25. Hemos escuchado, queridos hermanos, un larguísimo fragmento. 4 capítulos completos que en realidad son un solo fragmento, una única narración. Aquí es donde decimos que aquellos que tenían la tarea de dividir los libros de la Biblia en capítulos y versículos, por allá en la Edad Media, no la hicieron bien, porque en estos 4 capítulos que leímos hoy, debieron haber conformado un solo capítulo, un capítulo muy largo, narrando, si nos dimos cuenta, aquella visión que tuvo el profeta Ezequiel de cómo la gloria de Dios abandonaba Jerusalén.
un fragmento riquísimo en género apocalíptico, es decir, cargado de figuras que expresan cómo revelaba a Dios su imagen en su grandeza al profeta Ezequiel, que si no murió de un infarto fue por pura misericordia divina. Querubines llenos de ojos, con alas y rostros distintos, ruedas que giran unas dentro de las otras, que no se puede entender cómo hacen para avanzar de un lado para el otro sin girar, visiones de ídolos junto al templo y actos de adoración incluso dentro del mismo recinto del templo. Mujeres que lloran por Tamuz, dios de la fertilidad de Babilonia, que según la leyenda había sido muerto por un jabalí mientras cuidaba rebaños, y a quien su esposa, Ishtar, rescató del lugar de los muertos justo en el momento en el que inicia el invierno, quien se cree que volvió a la vida hacia el principio de la primavera. Es decir, toda una cultura religiosa, mesopotámica, siria y fenicia, adoptada ya por habitantes de Jerusalén, que en aquel rito particular lloraban la muerte de aquel dios. Recordemos el contexto: Ezequiel está por allá, en las ciudades del Imperio Babilónico, llevado cautivo junto con otros habitantes de Jerusalén y del pequeño reino de Judá. Pero Dios lo lleva a que mire todo lo que está pasando en Jerusalén mientras la ciudad es sitiada. Es decir, no importa que estén sitiados por el ejército de Babilonia, siguen haciendo maldad, no se arrepienten. Solo habrá esperanza para aquellos a quienes les duele tanto pecado. Y esta es una de las ideas que vamos a rescatar de este larguísimo fragmento. Allá en Jerusalén están sitiados, están a punto de destruirla. Y aún así no cambian, no se convierten, siguen pecando. Solo para aquellos que lloran tanto pecado, solo para ellos habrá esperanza de regresar de donde sean llevados cautivos. Hermanos, cuando la vida nos sacude, o para los que somos creyentes, cuando Dios nos sacude por algún motivo, ¿realmente nos arrepentimos? ¿O a pesar de, seguimos terca y neciamente pecando? Si estuviésemos en aquel escenario, ¿quiénes seríamos nosotros? ¿Los que se la pasan pecando o aquellos que lloran a causa de tanto pecado? ¿Será que ese ser misterioso que ponía la marca en la frente a los que aborrecían el pecado nos pondría esa marca a nosotros? ¿Será que tendremos la oportunidad y la dicha de ver cómo Dios cambia nuestros corazones duros como una piedra en corazones de carne? Incluso, ¿cómo son nuestros corazones ante los llamados de Dios y de la vida? ¿De piedra o de carne? Una vez más, dejemos que responda nuestra conciencia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.